Dios nos permite una vez más abrir nuestras Biblias y usted allá y nosotras aquí compartir aquellos tesoros que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros podamos ser mujeres con conocimiento de Dios, afirmadas en su verdad, y eso nos permita no solo tener y recibir, no solo que nuestras vidas sean edificadas, sino que otras personas también lo sean. Vivimos en un mundo en que necesita mucho eso, que nos ayudemos mutuamente para que estos desgarramientos, especialmente eso que tiene que ver con la vida, con la esencia de la vida, no sea devaluado, no siga siendo abaratado. Hoy vamos a hablar una vez más del aborto y las consecuencias que tiene, cómo impacta la vida de una mujer. Y voy a empezar diciendo que David fue un hombre que por la forma en que escribe el Salmo 39, nos damos cuenta de que había en él un descubrimiento. Cuando ese descubrimiento tocó su vida, usó frases, usó palabras para expresar lo que él llamaba el asombro. Por ejemplo, leo esto: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no puedo comprenderlo. Más tarde dice, te alabaré, está hablando ahora a Dios, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Cuando está David hablando de eso, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a que quizás un día o muchos días fue llevado por Dios a meditar la grandeza del cuerpo, cómo Dios forma una vida en el vientre de su madre. Él hablaba de él y hablaba de que al descubrir eso, cómo Dios todo lo sabe, cómo Dios permite que se desarrolle esa vida, cómo Dios cubre esa vida. Dice, tus ojos vieron mi embrión. Es de eso, o es eso lo que lo hace exclamar que Dios es maravilloso y lo que hace también, que es un milagro muy grande el tema de la vida. Y justamente porque ese hombre hablaba de esto, también habló, y esto es muy importante, de que Dios estuvo presente en su vida, no solo en ese momento y después que él nació, Dios se olvidó de él. Dice que no. Él está diciendo que Dios estuvo presente en la etapa de la concepción, después cuando él salió del vientre de su madre, y Dios siguió trabajando en su vida. Y de esa forma David nos acerca a un concepto sumamente importante. Y más que un concepto que debemos tener, una experiencia que vivimos. Tú y yo fuimos creados por Dios. Y nosotras tenemos la certeza, o debemos tener la certeza, de que Dios sigue mirando con sus ojos la secuencia, el proceso de nuestro crecimiento. Que somos adultos o estamos a punto de serlo, o que somos adolescentes, los que ya fuimos, los que son ahora. Y Dios sigue pendiente, Dios sigue mirando, Dios sigue, para usar una palabra que Dios utiliza, atalayando nuestras vidas. Él no se ha olvidado de nosotras. Así que lo que nos pasa en diferentes etapas después del nacimiento, Dios está presente, Dios está allí. Y si Dios no estuviera allí, qué dura fuera nuestra vida. Sin embargo, millones de personas se han olvidado del valor de la vida, de la dignidad de la vida, de la santidad de la vida. Y hemos llevado la vida a niveles tan profundamente desastrosos, que ya no respetamos a ese ser que Dios sopló aliento de vida, a esas células que tienen vida, que van a dar en su proceso, van a dar a luz una persona. Ya no nos importa eso. Y estamos invadidos por un mundo que nos habla de tener otros valores, de tener otra forma de pensamiento, pero tristemente esos nuevos valores, entre comillas, y esa nueva manera de pensar, entre comillas, está simplemente aniquilando, está destruyendo la vida de millones de niños. Cuando nosotros escuchamos las estadísticas de lo que es la vida hoy y de los niños que son
desechos, criaturas que son desechas en el vientre de su madre, eso realmente asombra y realmente destruye, porque nos damos cuenta de la capacidad o la incapacidad, para decirlo mejor, a la que hemos llegado de no apreciar, no valorar cuánto significa el valor de una persona. Solo voy a leer algunos comentarios, porque esto no empezó hoy, por supuesto. El ser humano desde que pecó está asesinando. Recuerde que el primer asesinato fue de un hermano a un hermano. Pero una persona dijo, y entiendo que esto es sumamente importante porque este es el centro, la médula, el núcleo de lo que estamos diciendo, el por qué hemos llegado ahí. Esta persona que escribió un libro, Kenneth Sharp, él dijo lo siguiente: quizá llegará el tiempo cuando la conciencia se hallará ya tan habituada a despreciar la dignidad humana y la vida del ser humano, que no sienta más la culpa. Horror, horror. Él anunció un horror y lo estamos viendo. Hoy la dignidad de la vida no importa y por lo tanto el corazón se ha insensibilizado, se ha endurecido y no importa lo que ocurra, acallamos esto que Dios nos dejó para que nunca fuéramos insensibles ante algo tan precioso como es que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Solamente voy a poner 3 ejemplos de 3 personas que fueron conocidas en el mundo antiguo y que hablaron de lo que estaba pasando en su cultura, cómo la desvalorización de la vida había llegado a puntos extremos. Plutarco escribió en los años del año 46 a 120 después de Cristo y dijo esto de los cartagineses. Escuche esto. Dice, ofrendaban sus propios hijos y los que no tenían hijos los compraban, o compraban niños a los pobres y los degollaban como si fueran corderos o palomas, mientras la madre estaba cerca sin derramar una lágrima ni lanzar un quejido. A ese punto de dureza o de endurecimiento llegó el corazón de los cartagineses. Cicerón, otro historiador, 103 a 43 antes de Cristo, dijo, él justificó el infanticidio de esta forma. Dice, por lo menos en los casos de los deformes es necesario matar a los infantes. Él decía que era necesario hacerlo porque eran deformes, es decir, no valía la vida de un niño que había nacido con alguna dificultad o con alguna deformación. Séneca también dijo, nosotros ahogamos a los niños que al nacer son débiles y anormales. Eso quiere decir, tenemos un código de perfección que si algún niño nace con algún defecto, nace con algún órgano o algún miembro deformado, nosotros los ahogamos, nosotros decretamos la muerte. Cuando pensamos en los abortos, decimos, bueno, el feto es un ser viviente, es un prójimo que Dios me ha regalado, o simplemente yo defino y yo decreto lo que ese ser humano va a ser. Millones de personas, vuelvo a decir, y usted lo sabe, esto no se esconde, esto se dice sin ningún tapujo, millones de personas, millones de niños, millones de personas en proceso de crecimiento fueron eliminadas porque alguien entendió que no debía, esa persona no merecía la vida. Lo triste es que sea una madre que diga, no quiero mi hijo, yo lo deseo en otro tiempo o no quiero tenerlo, y no ella misma vaya, se encamine a un lugar o busque una ayuda para sacar, desentrañar esa criatura de su vientre. Dios dijo claramente, no matarás. Y ese mandamiento sigue siendo el mismo. Ahora, a los que hablamos de esta manera en que estoy hablando, o defendemos la vida porque nos apoyamos en lo que Dios dice, porque queremos que un niño nazca, tenga la oportunidad que tú y yo hemos tenido, se
se nos llaman personas retrasadas, personas que no tienen ningún concepto de lo que es bueno para la vida de una mujer, que se nos acusa de que no respetamos los derechos humanos. No, no es eso. Justamente por respetar la vida es que tenemos que decir que Dios sigue diciendo, no mates, no asesines. Hay consecuencias. Y hoy queremos hablar en este programa de las consecuencias, de eso que no se dice. Y la persona que nos visita, a quien vamos a interrogar, es alguien que pasó por la experiencia, alguien que puede hablar porque sabe lo que es el aborto, ocurrió en ella, pero también puede hablar de la medicina, puede hablar de la sanidad, puede hablar de lo que Dios hace para que si tú, por ejemplo, tú que nos estás escuchando, has pasado por esa experiencia o estás pensando hacer esto, tengas de parte de Dios no solo su palabra diciéndote no lo hagas, sino también tengas de parte de Dios la respuesta a una sanidad, a una libertad, a una restauración. Y solo Cristo puede hacer eso. Vamos a estar dentro de un rato entrevistando a una persona que ustedes van a escuchar y que sin duda lo que ella testifica va a bendecir tu vida. Ahora nos vemos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hoy tenemos en el estudio una invitada muy especial, alguien muy importante en mi vida, una hermana en Cristo, una amiga de hace 30 años, Pirosca Ventura, es dominicana. Vive actualmente en Miami con su esposo, tiene 4 hijos y nos va a compartir hoy su testimonio. Decir de ella que tenemos 30 años de amistad, 15 años de ser hermanas en Cristo y que me encanta ver ese rostro en ella, esa sonrisa que hermosa el rostro y que produce la presencia de Dios en su vida. Ella nos va a compartir su testimonio hoy y lo lindo es ver cómo lo que en algún momento fue nuestro dolor, Dios lo convierte en el propósito de nuestras vidas. Así que seas muy bienvenida, Pirosca. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y estoy segura que va a ser de edificación para nosotros y los que nos escuchen. Yo quiero darte la bienvenida también, Pirosca. Muy contenta de tenerte aquí. Y sabemos nosotras ya, escuchando un poco tu testimonio, que has dedicado parte de tu vida a ayudar a mujeres que están pasando o que han pasado por el proceso del aborto. ¿Qué te motivó a hacer esa labor? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Estoy feliz de ver rostros que son muy familiares para mí, Orfa, gracias. En especial yo diría, antes que nada, es una respuesta a la gracia inmerecedora que tengo de la salvación en Cristo. Sin eso no estuviera aquí sentado ahorita libremente pudiendo compartir con ustedes este testimonio, pues no es mi historia, es la obra de Cristo en mí, ya que yo tengo una historia de un aborto en el cual marcó mi vida y al conocer la salvación y conocer la libertad que Cristo puede ofrecer, esto es lo que me ha permitido estar aquí y poder ayudar a otras mujeres a que tengan esa esperanza de esa libertad a través de la salvación de Cristo. Mira, Pirosca, una pregunta. Primero, igual, bienvenida, qué bueno verte. Dile, de más de ella y tú. Además, nosotras somos amigas del colegio, Bueno. estudiamos juntas, sí, muy querida. Muchos años hace de eso. Muchos años.
Mira, Piroska, en el mundo que estamos viviendo hoy, donde se promueve el aborto como un derecho de mujer, cuando leí tu escrito me resaltó que el aborto está acompañado de secretos y de vergüenza. ¿Tú podrías hablarnos un poco de eso? Sí, por supuesto. Mira, el aborto es, yo diría que uno de los pecados donde la mujer tiende a guardar eso y ocultarlo. El secreto es eso, ¿no? Es algo que no queremos que sea público, es algo que no queremos sacar a la luz. Es algo que marca a la mujer de una forma increíblemente, donde se arraiga y donde tú no lo quieres sacar. Ese mismo secreto lo que causa es vergüenza, porque cuando reaccionamos y nos damos cuenta de lo que hemos hecho, lo que causa es vergüenza personal, y obviamente no queremos que otras personas se enteren de lo que hemos hecho. Por eso digo que es un secreto el cual es muy difícil de confesar, es muy difícil de compartir, y solamente con mucho amor y conociendo ese perdón que conocemos en Cristo, es que una mujer puede lograr entender qué tan grande es ese amor de Dios hacia nosotras, para que podamos recibir ese perdón y perdonarnos a nosotras mismas y no sentir esa vergüenza. Claro, tú mencionaste que primero cuando tú te enteras, cuando una persona se entera, una mujer se entera de la noticia, tiene vergüenza a que sus padres o personas allegadas lo sepan y y que ellos sientan esa vergüenza, vamos a decir, en este caso, unos padres de su hija. Entonces, la vergüenza primero es que yo no quiero hacer que mis padres sufran o tengan esa vergüenza de mí. Pero después que mencionaste, después que viene, que pasa el aborto, eso me cae a mí. Te cae a ti. Sí, pero todo ese mismo secreto es el secreto que llevamos. En mi caso, por ejemplo, yo estaba en una relación íntima fuera del matrimonio. O sea, yo sabía que estaba fuera de la bendición del Señor, ¿no? Antes que nada no tenía a Dios en mi vida, no conocía a Dios, no tenía una relación con Dios y vivía mi vida del mundo, ¿no? Claro. Pero conscientemente sabía que estaba haciendo algo fuera del matrimonio, fuera de lo que me habían enseñado a mí en mi hogar, y eso ya al momento de uno conocer esa noticia, que estás embarazada, tú como que te das cuenta de que has hecho algo que está fuera del orden en el cual deben de ser las cosas, ¿no? Entonces eso causa miedo, causa shock, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionas, y lo inmediatamente es, tú no quieres causar ese mismo dolor, esa angustia a tus padres, porque va a traer vergüenza al que dirán, vergüenza a que yo tal vez tenía una imagen diferente, y bueno, ahora van a saber en dónde yo estaba metida, lo que yo estaba haciendo. Es una vergüenza que te embarga de una forma que tú lo que quieres es guardar ese secreto de que tú estás embarazada. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A quién se lo voy a decir? ¿A dónde voy a ir? Tengo vergüenza de inclusive hablarlo o decirlo. Entonces es parte de como que tú te vas encerrando y sin saber qué vas a hacer. La parte del testimonio es 3 fases, vamos a llamarlas así, que tú también mencionas, de lo que ocurre a una joven, a una adolescente, a una mujer, cuando surge la experiencia de el aborto, cuando ya se realiza el aborto. Tú hablaste de una primera reacción, que es separarse del dolor. Mencionas una segunda, que es, enterrar el dolor. Lo segundo es separarse cada vez más de las emociones que van surgiendo a causa del aborto. Y en tercer lugar, alejarse o rechazar a Dios. Tú viviste esas fases. Sí, yo diría que las viví todas. El dolor es el sentimiento que uno siente, es lo que uno siente al principio, es como ese shock, el momento de que tú sales de un lugar. En el caso mío, yo fui a un lugar, y cuando tú sales de ahí es un dolor inmediato, tú te das cuenta de lo que hiciste, y en mi caso, yo clamé a Dios, yo sentí que yo hice algo, y ese dolor
de vergüenza a mí misma hacia Dios de lo que yo había hecho. Es como que yo reconocí, hice algo malo. Entonces en ese momento ese dolor te embarga de una manera que tú puedes caer en depresión, tú puedes caer en dolor físico, en qué va a ser de mí ahora, en tu relación con la persona que tuviste en ese momento. Voy a continuar mi relación. Es un conjunto de preguntas que te llenan y que al momento después de eso, esas emociones de que me van a abandonar, mi novio me va a dejar, no sé qué me va a aconsejar, qué va a pasar después. Me siento también de que Dios no me quiere, o sea, yo hice algo. Inconscientemente, aunque no se conozca de Dios, el hombre sabe que hace algo, moralmente algo mal. Entonces uno siente totalmente una separación de Dios. ¿Qué pasa con una mujer, una chica, que esté atravesando por todos esos conflictos, inseguridades que tú dices que has explicado ahora? ¿Qué pasa si no se atreve a decírselo a nadie? ¿Qué ocurre? Bueno, comienzan a crearse muchas emociones las cuales ella puede victimizarse, y esto puede causar más dolor, puede causar culpa, vergüenza, y puede causar muchas, lo que es la ira y la amargura. Y eso es como si una bola de nieve se va formando dentro de la mujer, donde la puede hacer una mujer agresiva, la puede hacer una mujer de que se adicta a sustancias, a tener relaciones con otros hombres, en el sentido de que impulsivamente se convierta en una persona que tenga una vida promiscua. Se puede convertir en una persona que tenga una vida promiscua. Hay muchas secuelas que pasan después, emocionales y físicas, en una mujer después de un aborto, las cuales hoy en día no estamos hablando de ellas, ni la mujer recibe esa consejería antes de tomar una decisión de abortar. ¿Sabes qué me llama la atención cuando tú hablas del secreto? Porque guardar ese secreto a toda costa, y eso habla mucho de las caretas que uno tiene, o esa imagen que uno quiere proteger tanto, a costa de luego ese dolor que te tocó pasar. Me recuerdo que en tu testimonio también decías de cómo al principio tú piensas que ese es el alivio, el aborto es el alivio para guardar este secreto, pero luego lo que te has detenido más en ese gran dolor que sentiste y que te hundía por haber hecho eso. Claro. Tú sabes, Piro, que tengo aquí unas estadísticas que publica el gobierno de Estados Unidos, y ellos encontraron que un 81% de mujeres que han atravesado por una experiencia de aborto pues tienen mayor riesgo. Ese 81% tiene riesgo de tener problemas de salud mental. Y entre ese 81, un 10% de esas mujeres se lo atribuyen a esa experiencia del aborto. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia con todas las mujeres que tú has entrevistado? O sea, ¿se manifiesta así primero como en esa depresión que ellas no entienden o no saben de dónde viene? Bueno, antes de que tú respondas eso que es tan importante, vamos a hacer una pausa y les pedimos que no se vayan, porque esto que va a empezar a decir ahora nuestra amiga Piroska es sumamente importante que toda mujer lo escuche. Gracias. Esperamos un momentito, por favor. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán glorioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande el número de ellos. María, en respuesta a tu pregunta de ese estudio, desde el 81% de las mujeres manifiestan algún tipo de problemas mentales después de un aborto. Yo te diría que
por mi experiencia, porque yo doy consejerías a mujeres que se acercan porque necesitan esa sanidad, yo pudiera testificar de que sí, pues ellas manifiestan muchísimas áreas donde han venido siendo arraigadas desde muy jóvenes, o sea, vienen atrayendo todo esto, ya sea a través de amargura, ya sea a través de la ira, a través de muchísimas áreas donde no pueden controlar sus emociones, donde no saben manejar relaciones, inclusive mujeres que han tratado quitarse la vida, mujeres donde no tienen situaciones para no controlar su alimentación. Todo eso son síntomas físicos que se reflejan en el cuerpo de una mujer a causa de una raíz, y esa raíz es el aborto. Entonces, sí, decimos enfermedades mentales, pero estas enfermedades mentales tienen una raíz, y esa raíz es generalmente el aborto. La verdad es que el que nos sugiere el aborto no dice esa parte. No, obviamente no, pues el aborto es un negocio, ¿no? Y una gente que tenga un negocio de aborto no te va a decir, mira, si haces esto te va a pasar esto, ¿no? Los centros que hay hoy en día allá afuera, que son muchos, ni la farmacia donde nuestros jóvenes tienen esa facilidad de ir a comprar estas pastillas que no saben lo que están introduciendo en su cuerpo, que causan desastres físicos en esa joven. No le dicen antes de vendértela, te va a causar esto. Y aquí inclusive la misma trauma de pasar un aborto en su hogar, en su baño, ya eso de por sí trae un trauma emocional que eventualmente en su vida, tal vez no se manifieste en esos primeros años, pero eventualmente en su vida, años después, puede que se manifieste de alguna forma. Es que aunque sea así, no deja de ser acabar con el curso de una vida. Así es. Y te iba a preguntar, Piroska, con relación a lo que dice María, la parte que no nos dicen, a esas etapas o consecuencias post-aborto que suceden. Y tú hablas en tu escrito de varias etapas, entre ellas está la negación, la ira, la culpa, también, como mencionaste hace un momentito, el alejarse de Dios, esa depresión. De todas estas, ¿qué tú nos puedes comentar ampliando un poquito? Podemos comenzar con la primera que tú mencionas, que es la etapa de la negación. Sí, en la etapa de la negación, la mujer, en mi caso en lo particular, es algo que pasa como automáticamente, pues uno, después de que pasa del dolor, de que pasa de reconocer hice algo que no está bien, después uno pasa a sentirse rechazada, porque uno mismo se siente victimizada, se puede sentirse victimizada. Entonces decimos, bueno, pero entonces Dios no me quiere, yo no me puedo acercar a Dios porque no voy a ser aceptada por lo que yo hice, yo me siento alejada de Dios, ni me voy a acercar a Dios. Entonces la mujer tiende a tomar decisiones donde esas decisiones lo que hace es separarla de Él, separarla totalmente del Señor. Yo no lo busqué, no vi a quién acudir para buscar a Dios, y mi vida continuó como si nada hubiera pasado. Y eso pasa lo que es la parte de la negación, porque a veces uno piensa, en mi caso yo nunca pensé, tuve años que pensé que eso nunca pasó. Es como que un bloqueo total, y por eso es que digo que estas secuelas mentales pasan años después, porque son etapas de una mujer, desde un principio hasta el final, donde al final uno, por algo, un detonante que pase en algún tiempo de la vida de esa mujer, es que esto viene a la luz. Eso estaba negado, estaba oculto, ese secreto estaba guardado. Entonces algo detona eso, el que vuelve a tu memoria, vuelve en ti, ya sea que tú veas un bebé, ya sea que tú veas imágenes el proceso de la gestación de un bebé en el vientre de una madre, ya sea que escuches una prédica de la vida, ya sea que tú escuches la verdad de la vida, que hay vida desde la concepción. Es algo que te detona, es algo que Dios usa para recordarte. Eso no es un secreto.
esa negación sí pasó, sí ocurrió, entonces en ese momento tú empiezas a buscar de Dios. Es algo que es la gracia y misericordia de Dios en nosotros, porque si es por nosotros no nos queremos acordar nunca, jamás de eso. Entonces hacemos lo contrario, en vez de correr a la fuente que nos puede sanar, consolar, restaurar, la culpa y el dolor, la vergüenza son tan profundas que nos hacen alejarnos. Entonces, y de por sí hoy día hay muchas mujeres sentadas en la iglesia que viven con esa culpa, esa vergüenza, saben que fueron perdonadas porque sabemos que Cristo murió en la cruz por nosotros y que ese pecado está en lo profundo del mar, pero nos sentimos atadas, nos sentimos esclavizadas, no recibimos perdón, pensamos que por unos pecados sí nos pueden perdonar, pero por otros no. Entonces sentimos vergüenza ante el mismo Dios. Y inclusive no queremos hablar con Dios. Eso nos alejamos sabiendo de que Dios está ahí para escucharnos y para darnos esa sanidad y esa libertad para poder ser llenas y plenas y poder ayudar a otros, porque aquí es ayudar a otros también. No quedarme callada, sí recibí esa libertad, sí recibí esa sanidad y me voy a quedar con ella, ¿no? Yo siento esa necesidad de compartir con otros, de que hay esperanza. Hay esperanza. Porque veo tantas mujeres esclavas, sentadas, queriendo servir, queriendo alabar con plenitud y no lo pueden hacer. Y cuando tú hablas con alguien que te entienda a ti, porque esa mujer tiene que ser entendida. No todo el mundo que ha pasado por este proceso se puede sentar con alguien que ha pasado por ahí, se abre a ti. Una pregunta, porque tú misma dijiste que tú tuviste 10 años en los caminos del Señor antes de traer ese pecado. Así que tú pasaste por, aún Dios te había perdonado, tal vez no te perdonabas tú misma. Correcto, sí. Es que nosotros inclusive dentro de eso fue como el detonante mío. Por ejemplo, te puedo contar, después de 10 años de haber recibido a Cristo, fue una prédica donde hablaron del secreto. Y entonces yo entendía que el Señor me estaba diciendo, yo tengo que hablar de mi secreto, porque la conferencista estaba diciendo, comparte ese secreto que el Señor te está trayendo a tu corazón. Ese fue mi detonante. Ahí fue que el Señor me habló y me dijo, tú tienes que sacar esto a la luz. Y ahí fue que empezó mi proceso de sanidad. Qué bonito. Wow. Mira, Piroska, y dentro de esas etapas y esa etapa que tú nos acabas de explicar de la negación, también tú hablas de la etapa de la ira. Compártenos un poco sobre las características de esta etapa y en tu caso, cómo se te manifestó en ti, o sea, cómo se expresó esa ira en Yo tu creo vida. que en mi caso eso fue lo que más se manifestó en mí. Fui una mujer muy amargada, muy airosa, le hablaba muy mal a la gente, pensaba que queriendo poner esta máscara, como dijiste, Gina, nos ponemos máscaras, y la máscara mía que yo me puse de una mujer dura, una mujer que pensaba que yo sabía que era lo que estaba haciendo, fue lo que me sucedió a mí. La manera en que respondía a situaciones, a relaciones, no era la más adecuada, y eso trajo muchos conflictos, muchos conflictos en mi matrimonio, en mis relaciones, en mi familia, en donde todo eso. Antes no eras así. Antes no era así, era una joven alegre, una joven con muchas amistades, o sea, media ida, siempre en deporte, siempre muy activa. Pero no, me convertí totalmente como una coraza por encima de otra. ¿Y la relación con tu esposo? ¿Él te preguntaba algo al sí, verte yo así? me acuerdo una vez que mi esposo me dijo, tú tienes que cambiar, tú tienes que, esa amargura que tú tienes, se te nota, a mí se me notaba en mi cara. Yo no era respondona, yo a veces respondía con una palabra, ya era suficiente, o con mi cara, con mi rostro. Pero eso decía lo engavetada que yo estaba, lo encerrada que yo estaba, y ese corazón endurecido total. La dureza del corazón se reflejaba en el rostro. Sí. Raíz de amargura, como tú dices, raíz de amargura. Y la tercera etapa entonces, que es la post-depresión, después del aborto.
Sí. Bueno, cuando yo hice el estudio de sanidad, uno de los capítulos que se estudia es la depresión. Yo decía, no, yo no soy deprimida, yo no sufro de nada de esto. Y al ver estas características de la mujer que pasa por ira, amargura, no es solamente el que tú te pases la noche todo el tiempo dormida o que tengas síntomas como el que conocemos de una persona deprimida. No, todos estos síntomas de culpa, amargura, vergüenza, enojo, todo eso son síntomas de alguien en depresión que no lo saben manejar, y en la manera de manejarlo es explotando, es provocando conflictos. ¿Cuántas mujeres hay afuera que lo que quieren es solamente provocar conflictos? Todo es una forma de depresión que existe. Lo que pasa es que son manifestadas de diferentes formas. Proyectar una dureza o insensibilidad cuando realmente lo que se está escondiendo, lo que está atrofiando a esa persona. Correcto, claro. Y nos separa y nos aísla, porque eso es lo que queremos hacer. Queremos crear una barrera para que no nos lleguen a tocar, no lleguen a esa intimidad con nosotros, para que sepan realmente quiénes somos. Es como si el dolor, lo que nos entristece, lo que nos causa tanto dolor por dentro, no queremos que nadie lo vea y nos hacemos duros, agrios, amargos, ásperos. Una forma de defenderse, emocionalmente hablando. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, chicas. Vamos a detenernos un poquito y regresamos con este tema. Gracias. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Piroska, tú comentas en tu testimonio que tú pasaste por las dos situaciones de aborto, el aborto espontáneo y la decisión de haber practicado un aborto. ¿Es lo mismo? ¿Se siente emocionalmente de la misma forma? ¿Las etapas que se atraviesan post-aborto, tanto uno como el otro, es igual? Te pudiera decir que ninguna mujer que haya tenido una experiencia de aborto, ya sea voluntaria o no voluntaria, está exenta a sentir lo mismo. Se siente lo mismo. La diferencia es que el rol que tiene la mujer en un aborto involuntario, a lo que le llamamos pérdidas nosotros, ¿no? Ellas saben que no hicieron nada de su voluntad para que eso sucediera. Cuando estamos embarazadas y sabemos que salimos embarazadas, es una alegría, es una bendición, estamos contentos, lo recibimos, esa noticia es celebrada, empezamos a soñar, empezamos a planificar, empezamos a buscar nombres, empezamos a adornar, a comprar cosas. Es algo esperado, es algo anhelado. Y cuando Dios decide que la vida no continúa en ese vientre, pues entonces, y tenemos esa pérdida, pues nos duele y nos causa dolor. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo, como mujer que tuve dos pérdidas espontáneas, tuve la libertad de pasar por el duelo. Yo pude hacer ese duelo. Yo lo lloré, yo me sentí triste, pues era una vida que yo reconocí y que yo estaba ansiosa de recibir. A lo contrario de cuando una mujer decide por un aborto, por matar a su bebé en el vientre, ya mi rol es
significativo porque yo soy la que estoy definiendo, la que estoy decidiendo, participando a la muerte de ese bebé. Y tú sabes que en el escrito que tú tienes, me llamó mucho la atención como tú notas abajo que es increíble como solamente cuando estamos esperando ese bebé con ansias, ese bebé buscado, es que reconocemos que es nuestro hijo. Pero entonces antes, cuando es una sorpresa inesperada, no es nuestro hijo. Eso me marcó mucho, leer eso. Sí, porque la mujer es como ese detonante que te estoy diciendo. Si esa mujer que tiene un aborto espontáneo ya pasó por un aborto voluntario, se da cuenta, pero lo que yo hice era un hijo también, pero yo decidí no darle vida. Entonces es ese detonante que la mujer tiene en ese momento. Y se da cuenta y empieza la culpa, empieza todo el proceso, todo ese proceso que ya hemos descrito. Impresionante. Yo ahora pensando, viendo todas estas secuelas emocionales que le trae a la vida de la mujer que comete un aborto, yo me pregunto por qué estas cosas no se hablan en las campañas pro aborto. ¿Por qué no le advierten? Por ejemplo, como la gente que vende cigarrillos, que dicen esto es perjudicial para la salud. Lo venden, pero lo advierten. En este caso, yo no veo que sucede nada de eso. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Yo creo que hemos convertido el tema del aborto en algo político y no moral, no del corazón. No el aborto es el vacío que nosotros estamos buscando para llenar algo que no nos corresponde a nosotros decidir. Entonces, cuando nosotros decidimos en cuestión de la vida, le estamos siendo nosotros nuestros propios dioses y estamos queriendo tomar la posición de Dios. Cuando no se habla a este grupo pro vida del valor de la santidad de la vida, desde un principio, podemos saber cómo defender esa vida. Por eso es muy necesario que no solamente vayamos a las marchas, y sí, muy bien, que luchemos para que las leyes estén a favor, porque igual, estas marchas son para que las leyes estén a favor de la vida, pero nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad estar preparados para saber defender la vida, aunque no haya ley que la proteja. Porque esa ley es la ley moral del Señor, es la verdad. Y la verdad es que hay vida desde la concepción. Y es tanto así, perdona que interrumpa, que el mismo Dios dice no matarás. Exacto. Si Dios dice no matarás, y eso está escrito en todos los corazones de cada ser viviente, estamos transgrediendo la ley de Dios. Y Dios le puso tanto peso a eso que dice, y el que mate a su hermano tendrá que responder por la sangre de esa persona que ha matado. Entonces, en algún lugar del Antiguo Testamento dice, creo que es Isaías, dice que las mujeres en el pueblo de Israel llegó un momento que las faldas de las mujeres estaban llenas de sangre. Está hablando de eso, de queda la marca de que has sacado de ese lugar, ese habitáculo hecho por Dios para proteger al niño, lo has sacado de ahí porque entendiste que no ibas a poder, que era mucho la responsabilidad, que no tenías quien te apoyara, que era una vergüenza. Todas esas cosas que se toman hoy como las banderas para decirle a una muchacha, no importa, no importa, si te pasa, hay muchas soluciones, pero no se le dice cuántas cosas va a pasar tu alma, cuánto vas a sufrir por eso, y le estás quitando la vida a un ser humano. Hoy en Estados Unidos existe mucho lo que son los Pregnancy Health Centers o centros de ayuda para atención de la mujer, que generalmente cuando se instalan uno de estos centros, muy cerca pone esta otra posición, los Planned Parenthood abren sus clínicas abortistas al lado y generalmente cerca de las escuelas de bachilleratos de los estudiantes, de los high schools. Estratégicamente colocadas. Estratégicamente colocadas. Entonces, cuando esta joven cruza y entra a una clínica de esta, no le van a decir, no le enseñan, no le muestran, inclusive no le ofrecen un ultrasonido, que es lo primero que le ofrecen en una de estas clínicas providas, es para que escuche el latido del corazón de bebé y para que vea que sí hay vida. Como dice la palabra, mi embrión
vieron tus ojos. ojos. Eso es hermoso. O sea, desde el vientre el Señor conoce y todas las cosas fueron escritas en el libro. Así dice la palabra. Pero debemos de prepararnos. Sí nos debemos, Aida, nos debemos de preparar, no solo ir a las marchas, pero a saber debatirlo, porque los feministas están allá afuera y lo saben defender muy bien. Nosotras tenemos que prepararnos. Y prepararnos no solamente para ir a las marchas, es para sentarnos alrededor en el almuerzo en nuestro hogar y hablar con nuestros hijos. Y saber defender la vida y poder decir claramente lo que dice la palabra, lo que dice el Señor y lo que el mundo le va a vender. Porque ellos van a ir, lamentablemente el mundo le va a vender otra idea, la amiguita se le va a decir otra cosa. La educación hoy en día, lamentablemente, si tenemos a los hijos en una escuela secular, le van a decir otra cosa. El internet le está vendiendo otra idea. Entonces ellos tienen que tener ese alcance de que pueden ir a sus padres, que pueden ir a sus líderes, que pueden ir a sus pastores, a sus iglesias, que están preparados a responder con la verdad. ¿Sabes qué? Iba a decir algo, Orfa, que pensé mientras hablaba, porque Dios es el que dice la verdad y la verdad nos hace libres. Y Dios dice no matarás. Y van a haber consecuencias si transgredimos la ley, porque eso lo dice Dios. Está escrito en la tabla de nuestros corazones, querrá decir que creas o no, está ahí. Igualmente Dios describe el dolor que tendrá una madre cuando pierde un hijo, porque le dijo a María, una espada atravesará tu alma. Así que Dios describe ese dolor y que lo conoce, y esa madre no va a estar exenta de ese dolor que Dios lo describe así. Es decir, que lo que estamos hablando es que en el mundo te dice que lo hagas, pero Dios describe ese dolor y esa madre que toma esa decisión va a sentir ese dolor. Lo quiere esconder, lo quiere bloquear, eso va a estar ahí, va a marcar su vida. Entonces tenemos que librar a nuestras jóvenes de pasar por eso y no callar esa verdad. Así es. Y tú tienes, o te invitamos, quizás no tienes, pero te invitamos a que tú hagas un llamado o des un consejo o hagas una sugerencia a tantas chicas que hoy se les motiva a justamente tener esta experiencia de lo que es la relación íntima sin decirle nunca cuáles son las consecuencias. ¿Qué tú puedes decir al respecto? Bueno, yo les puedo decir al respecto que la vida la da Dios. Ese soplo de vida es Dios que lo da en el vientre. Y nosotras como jóvenes pensamos que podemos planificar nuestras vidas e inclusive decir voy a tener 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, lo que sea que tengamos planificados. Y nosotros no somos Dios. Dios es el que da esa vida y es el que dispone cuando Él da esa vida. Y tenemos que tener siempre presente que nuestros cuerpos son el templo del Señor y tenemos que permanecer puros hasta el matrimonio. Les puedo también decir de que el decidir por un aborto no es voy a salir de este problema, voy a quitarle esta vergüenza a mis padres. Es un asesinato. Estás matando a un ser humano que ya fue creado con un propósito para Dios. Entonces es algo que te invito a que si te encuentras en esta situación, te acerques a tus padres, te acerques a tu líder de tu iglesia. Yo hubiera decidido, Orfa, que si yo me hubiera acercado a mis padres, yo hubiera tenido el apoyo 100% de ellos. Pero la vergüenza y el qué dirán tuvo más valor al yo no acercarme a ellos. Entonces, hablemos con nuestros padres, hablemos con nuestros líderes, pues ellos están ahí. Y a esa mujer que ha pasado por un aborto y se siente esclava, se siente con ese secreto, le puedo decir que hay esperanza, que hay libertad cuando presentamos esto al Señor, y hay estudios que les pueden ayudar a pasar por este proceso para curar esa herida. Es una herida muy dolorosa que no la queremos abrir, no la queremos volver a sacar porque va a oler mal, se va a sentir mal, pero Dios la quiere tratar. Dios la quiere tratar y la quiere tratar uno a uno. Es un encuentro personal con el Señor. Y les puedo garantizar de que la libertad que vas a sentir después de un estudio de sanidad es incomparable.
Amén. Qué bueno, Piroska, gracias a Dios en primer lugar porque ha permitido que estés aquí con nosotras y con ustedes, y gracias porque al ser libre en Cristo puedes hablar a otras mujeres de esa libertad y proponer que es posible que toda mujer que esté atada, deprimida, esté pasando por esas etapas, deje de pasar por eso. En Cristo tenemos Cristo, su muerte nos abre la puerta a la libertad, al descanso, a la paz, nos devuelve la aceptación que hemos perdido de nosotros mismos, nos devuelve la dignidad. Todo eso solo diciéndole, yo quiero que tú me perdones, Amén. yo quiero que tú vengas a mi vida, yo quiero que tú mores en mí y me libres de cualquier decisión que traiga un arrastre de destrucción. Así que te invitamos hoy a que medites en esto que has escuchado y el Señor te está esperando. Esa es la buena noticia que te damos. Cristo te está esperando. Yo quiero que para finalizar una frase, decirle en conclusión de todo esto que la libertad se llama Cristo y Cristo es el único que puede darnos esta sanidad y esta salvación. Así es. Amén. Así es. Amén. Te decimos que es así, acéptalo. Dios te bendiga.